Bueno, amigos, amigas, buenas noches. Ya estamos en otra transmisión, un poquito retrasados, pero pues ya estamos. Estamos consultando con algunas personas, unos pacientes, un consultante, y ya estamos en este momento listos para el tema de esta noche. Saludamos a los seguidores de Instagram y los seguidores del perfil. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, pues vamos a entrar en materia. Recuerda que esta información la puedes ver grabada. Saludamos a los que están sintonizándose. Saludos, saludos. Bien, vamos a hablar de adolescentes. Por lo general no hablo de los adolescentes, pero es importante que ya lo haga porque cada vez incrementan los papás y mamás que están buscando que sus hijos adolescentes pues acudan a psicoterapia. Y eso está muy padre, está muy bien, porque ya la gente comienza a entender el tema de la importancia del adolescente. Entonces, en esta transmisión en vivo, pues vamos a hablar precisamente de qué es lo que se trabaja, al menos yo qué es lo que trabajo, y estoy seguro que cualquier otro colega trabajaría con los adolescentes. Primero tenemos que entender qué es la adolescencia. La adolescencia va aproximadamente de los 12 años hasta los 18 años. 12 años a los 18 años es cuando podemos considerar a un hijo o una hija como adolescente. Y si lo vemos desde el punto de vista escolar, es la secundaria y es la preparatoria. La secundaria es esa etapa donde el joven o la joven inicia un proceso de darse cuenta de que hay un entorno social. Esto es bien interesante porque a veces los papás me quieren mandar al niño o a la niña o al puber o al adolescente. A veces ni siquiera ellos saben qué son. Y yo lo que tengo que preguntarles al adolescente, y también te lo recomiendo a ti, papá o mamá, que me estás viendo, pregúntale a tu hijo, oye, ¿cómo te sientes? ¿Te sientes un niño o te sientes ya un adolescente? Porque a veces algunos papás cometen este pequeño error de seguir tratando a sus hijos e hijas como niños cuando realmente ya no lo son, ¿ok? Ya no lo son y los tratan como niños y ya son adolescentes. Pero aquí viene uno de los dilemas porque los papás pues se han acostumbrado a tratar a su hijo o hija como niño y no logran entender o no logran dimensionar cómo yo voy a tratar ya a un adolescente. Porque a veces lo quiero abrazar, le quiero hacer mimos, a veces me rechaza los abrazos. Entonces, primero hay que entender que esto es hasta cierto punto algo normal, hasta cierto punto, siempre y cuando no haya un tema de violencia, porque ahí tendríamos que tomar cartas en el asunto más vehementemente. Y entender que el adolescente se puede seguir sintiendo niño o se puede seguir sintiendo un adolescente, pero aquí lo interesante, hay algunos jóvenes o algunas jóvenes que se pueden seguir sintiendo niños o a veces pueden oscilar, a veces se pueden sentir niños o niñas y a veces se pueden sentir unos adultitos o unos jóvenes. Entonces, esto es muy interesante porque la sociedad todavía sigue marcando que eres o un niño o eres un hombre, o eres una niña o eres una mujer. Es algo social y cultural. O sea, yo no lo inventé, pero todavía mucha gente sigue viendo que o somos niños o somos hombres, o somos una mujercita o somos todavía una niña. Y en el folclore, en las canciones, todavía se hace alusión. Es que yo quiero ya ser un hombre, yo quiero ya ser una mujer. Hay una película muy popular que se llama Si yo tuviera 30. Es una película de hace como 10 años tal vez, pero es bastante conocida todavía y se llama así, Si yo tuviera 30, y trata precisamente de una adolescente que desea, que sueña ya brincar a su edad de la madurez, de una adulta de 30 años. ¿Por qué? Pues porque todavía te venden o nos venden la idea de que los adolescentes pues todavía no acaban de desarrollar, todavía no tienen la madurez, todavía no tienen la libertad, quieren la libertad, pero todavía siguen siendo menores de edad. Entonces, ¿cómo se bombardea mucho el tema
de ser yo ya un adulto para tener dinero, tener libertad, tener pareja, tener aventuras sexuales, etc. Esto es el contexto a grandes rasgos de lo que pasa en la mente de un adolescente, ¿de acuerdo? Quizá tú que me estás viendo, papá, mamá, te acuerdes de esto mismo, o a lo mejor ya no te acuerdas, pero los que estudiamos psicología, pues vemos que está bastante claro. Así funciona la adolescencia. Ahora, ¿qué es la psicoterapia para el adolescente? ¿Qué es lo que yo voy a hacer con el adolescente? Tengo que indagar primero que nada cómo se siente él o ella con su adolescencia. Así, tal cual le pregunto, oye, ¿qué te ocurre? ¿Cómo te sientes con esta etapa que tienes? Estos problemillas que tú dices que tienes, ¿a qué se lo atribuyes? ¿Como parte de tu edad o piensas que es por una cuestión de tus papás, de la sociedad, de los maestros? Es escucharlo, escuchar. Eh, Algo muy importante que yo recalco a los profesores, a la gente, es escuchar, porque acuérdate que la adolescencia, la palabra te lo está diciendo, adolecer, viene de dolor, fíjate, dolor, adolescente, un adolescente, o sea, el sufijo ente, como presidente, agente, residente, ¿ok? Indica el sujeto que vive lo que implica el verbo. Es decir, el presidente es el que preside, el residente es el que reside, el adolescente es el que adolece. Eso es bien importante que entendamos, y que no es que los adolescentes se hagan víctimas. Está demostrado neurológicamente, ojo, neurológicamente está demostrado que los adolescentes, aún todavía el cerebro, la estructura, la corteza, está en un proceso de desarrollo, y hay algo que se llama fábula personal. Fábula personal es un término psicológico que significa que el adolescente cree que la gente habla, que todo el mundo gira alrededor de él. No es que sean egoístas, no es que sean egocéntricos por falta de valores, no. Esto es bien importante porque hay papás y mamás que se pelean con ellos y les dicen, ¿por qué eres grosero? Yo no te he educado de esa manera. No, el adolescente, por neurología, hay una etapa donde todavía está su cerebro madurando, y ocurre la fábula personal. Es decir, creen que la gente habla de ellos. Si pasan en los pasillos de la escuela, de verdad creen que están hablando de ellos, que las risitas es para ellos. Y puede ser que sí haya un tema de bullying, puede ser que sí hay mucho bullying en la escuela, sí puede ser. Pero además el tema de la fábula personal no ayuda mucho, ¿ok? Entonces te lo digo para que no te estés desgastando peleando o discutiendo con tu adolescente, porque por lo general son muy sensibles, es normal. Hay que tener esta paciencia y escuchar. Recalco al tema de escuchar. Escuchar para saber qué te duele, qué sientes, qué tienes, qué necesitas. Hay que practicar mucho el tema de qué clase de papá necesitas que yo sea para ti. ¿Ok? Número 1. 2. ¿Cómo deseas que yo te demuestre el amor que te tengo? Aquí muchos papás cometen este también pequeño error de que te quiero educar y te quiero guiar hacia donde la sociedad dice que debe uno guiarte. Pero este es un error porque es curioso, aquí viene ya un conflicto existencial filosófico. Si yo quiero que mi hijo crea en la sociedad o en ciertas instituciones, el adolescente muchas veces puede rebelarse. Porque si yo le enseño que vaya a la iglesia, pero si yo mismo no voy a la iglesia, el adolescente te capta ese error y te dice, ¿cómo carambas me dices que vaya a la iglesia si tú mientes, eres un infiel, eres un pecador, mentas madres, eres un violento, una violenta? El adolescente ya te va a pescar esa incongruencia, pero no siempre te lo va a decir. Por eso muchas veces los adolescentes se quedan callados, pero no es que no tengan nada que decir,
su mente ya está comenzando a ver lo incongruentes que somos los papás y las mamás. Pero como todavía está ese proceso madurativo, biológico, cerebral y psicológico, pues muchas veces no tiene la confianza o las herramientas cognitivas para decirte, papá, he aquí que estoy percibiendo una incongruencia. O sea, no tiene ese vocabulario, pero sí se da cuenta de que ya no eres esa persona a quien antes idolatraba. ¿Ok? Entonces tienes que ponerte las pilas para fomentar valores, pero valores que tú hagas. Si quieres que sea una persona saludable, haz ejercicio, come saludablemente, sea una persona que va a la iglesia, si eso quieres, sea una persona que paga sus deudas, que paga impuestos, sea una persona respetuosa. Lo que tú quieras que tu hijo sea, primero tienes que hacerlo tú. Porque aquí no funciona esto de, hijo, tú no hagas lo que yo. Me ves a mí todo alcoholizado, pues así como me ves, tú no lo hagas. No, no nos pongamos esa venda en los ojos. No funciona de esta manera. ¿Ok? Y bueno, el adolescente al estar en terapia, pues va a hablarme precisamente de este dolor que él trae, porque por un lado, le gusta ser niño apenas todavía, está saliendo de la niñez, a veces no va a querer tener esta responsabilidad, pero a veces sí va a querer gozar de los beneficios de ser un adulto. Va a querer aprender a manejar, va a querer aprender a manejar dinero, va a querer aprender a manejar su sexualidad. Entonces es importante que esto lo tengamos muy claro. No es suficiente con que prohíbas, no se trata de prohibir, se trata de escuchar y luego ir canalizando en finanzas, sexualidad, nutrición, ejercicio, valores. Pero te digo, lo que tú quieras que tu hijo tenga como valores, primero tienes tú que clarificarlo. Pasa que de repente se asustan porque el joven o la joven tiene intereses por personas de su mismo sexo. O sea, el joven se identifica como alguien gay, ¿ok? Se identifica. Y a veces los papás no están preparados para este tipo de noticias. Entonces hacen como que no pasa nada y comienza a haber un secretismo. ¿De acuerdo? Entonces es bien importante que aquello que tú quieras que tu hijo sepa y tenga como valores fundamentales, los expreses, los hables. ¿Ok? No esperes a ese momento de ha llegado aquel momento en el cual yo voy a hablar contigo de hombre a hombre o de mujer a mujer. No, no hay que dramatizar esos momentos especiales, sino que hay que vivir estos valores de una manera muy cotidiana, muy tranquila. Por ejemplo, lo que ocurrió ahorita con el Dalai Lama, manejarlo, platicarlo sin morbo, sino entender qué es lo que está pasando y escuchar los puntos de vista de todos los miembros de la familia, sin satanizar, sin enjuiciar a nadie. Bueno, pues hasta aquí yo creo que es un parteaguas para ti, para que vayas entendiendo qué es lo que trabajaríamos con tu adolescente en psicoterapia. Un ambiente relajado, no voy a hacer que tu hijo sea obediente, porque a veces es lo que quisieran, ¿eh? Y de una vez se los digo, yo no soy una persona que va a pasar una varita mágica o voy a hacer una hipnosis para que tu hijo se vuelva un obediente. No, no, no. Vaya, si tú mismo como adulto no quieres ser un obediente, ¿quién quiere ser un obediente? ¿Ok? No. Lo que sí vamos a forjar es un sentido de identidad, de autonomía, de independencia, de autoestima. ¿Ok? Esos sí son objetivos que en psicoterapia requerimos alcanzar. ¿De acuerdo? Bueno, pues contáctame para agendar cita y estamos en contacto. Y gracias por tu atención y comparte, ya sabes, estas informaciones. Excelente noche.